No Yo todo no el mundo creo. es bueno. Exacto, es verdad. ¿Tú crees que las malas vistas existen? Sí. La brujería. La energía, Mira, la energía. La El energía. karma sí hace falta. Ahora mismo yo necesito que el karma exista. ¿verdad? Por favor, por lo menos por una semana. Ay, Dios. Que accione y ya después, bueno, podemos dejar de creer en eso. Ay, Dios. ¿Quién tendrá que cumplir su ¿Qué karma? te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Quién tendrá? La vida me lleva así, Néstor. Pero bueno, a ver, cuéntame un poquito. Quiero saber de tu familia. ¿Tú comienzas en el mundo artístico porque ya tenías esta procedencia o simplemente porque era tu pasión? ¿Cómo comienzas tú en el mundo artístico? Bueno, yo como bien dices, nací en una familia por parte de padres, todos artistas, actores, músicos, y entonces estuve un poco implicado en ese mundo desde que era un niño, lo cual no me agradaba. Porque cuando uno es un niño, bueno, pues tiene otros intereses y no que la gente te esté, fulano, el niño, hijo de Mengano, y dale, ven aquí, mira, y esto y lo otro. Entonces, yo de pequeño no tenía inclinaciones hacia el arte ninguna. Yo quería ser arqueólogo. Me encantaba la arqueología. Y abría huecos en los patios y me decían que estaba excavando y hacía otras cosas. Empezando mi adolescencia, pues comencé a ir al teatro. Mis primeras veces en el teatro. Y ahí entonces sí descubrí de dónde venía el fuego. Y era evidentemente hacia el arte. Evidentemente heredado. Mi madre es periodista, era periodista, o sea, no estaba del todo en el arte. Y ahí comienza entonces la vida artística de Néstor Jiménez, hijo. Luego de eso, bueno, entro a la academia, que hicieron unos exámenes terriblemente difíciles, miles de muchachos. Solo quedamos de La Habana unos 6 o 7 y el resto de un grupo de 18 pues eran escogidos de provincia. Y entró a la ENA, la Escuela Nacional de Arte, a estudiar teatro específicamente. Y estando allí, entonces comienza mi inclinación hacia la música. Ya una vez estando dentro de la escuela. Claro, estábamos todos muy cerca, estaba danza, estaba variedades, estaba teatro, música. No en la misma escuela, pero muy cerca. Entonces nos veíamos en las recreaciones, que era un día específico que había en la semana, porque nos divertíamos abajo, veíamos música. Sí, yo también estuve becada y las recreaciones eran el día muy esperado. Sí, era muy esperado, porque te divertías o apretabas, pero una de las dos iba a cañón. Entonces, los muchachos, bueno, con la guitarra, tocaban guitarra y aquello me llamaba mucho la atención. Era una manera de pronto me gustaba mucho la poesía. Era una manera de cantar la poesía, de uno hablar y escribir o decir lo que creaba. Y ahí empecé con mis inclinaciones hacia la música. Luego de eso estudié un poco de música también, a pasar de los años. Me gradué de la Escuela Nacional de Arte y llega Mucho Ruido. Me recuerdo, me encantaba Mucho Ruido, yo no me perdí un capítulo. Llega Mucho Ruido, que es la primera serie, el primer proyecto largo en el que me veo inmiscuido. Yo antes de Mucho Ruido había hecho cosas de cine, películas para la televisión y teatro, mucho teatro. Llega Mucho Ruido como mi primer proyecto largo y el debut de 16 de nosotros, que fuimos los chicos que hacíamos aquella serie. Haciendo la serie, la directora de la serie, bueno, pues tenía el tema de presentación, pero no tenía tema de despedida y nos los pidió. ¿Ustedes se atreven? Ella nos oía descargando con la guitarra en el campismo. Y bueno, ¿ustedes se atreven a hacer el tema de despedida? Y me lo dijo a mí, yo le dije, bueno, pues sí. Me uní con otro chico que tocaba guitarra mejor que yo en ese momento. Él hizo la música, yo escribí el tema y otro de los muchachos pues hizo un pedacito de rap y unas cositas también para participar. Y sale Señales del Destino, que es la canción de despedida de Mucho Ruido. Que de la nada se convierte en una especie de como un himno de la juventud. De los chicos, de los jóvenes. De los jóvenes en Cuba, sí. Y nosotros jamás imaginamos que Mucho Ruido iba a tener ese impacto. Mucho Ruido es una serie corta, 30 capítulos. Y tremenda aceptación, además. Mucha aceptación. A nosotros nos parecía un poco, incluso a veces en los mismos diálogos, o sea, Mariela, que es la directora, nos hizo una estrategia muy bonita que fue que nos permitió mantener la idea del guión, pero que habláramos como se hablaba en ese momento, que fuéramos muy contextuales, como hablaba la juventud. Y eso fue un gancho importante en la serie. O sea, los chicos estaban viéndose a sí mismos, estaban espejeándose con lo que estaban viendo en la televisión y eso en ese momento fue
punchline. Es verdad. Durísimo. Mira, de estos muchachos con los que tú comenzaste, de los 16 muchachos que me comentaste que participaban en esta serie, que además fue el debut de ellos también, ¿estudiaste con algunos en la escuela de arte? Sí, cómo no. ¿Coincidieron después en este proyecto? Con un par de ellos y, o sea, coincidí con muchos de ellos lo que eran menores que yo. O sea, yo cuando hice mucho ruido, 2 de nosotros teníamos 19 años y hacíamos personajes de 14. Oh, ok. ¿Me puedes decir los nombres de estas personas que coincidieron contigo en la escuela y luego...? Claro, estaba Marlon López, que era el que hacía el chico de la silla de ruedas. Estaba Milton, que era el muchachito que tenía conflicto con su padre borracho. Casi todos. Rachel Cruz, que está acá. Sí. Y bueno, trabaja actriz, excelente. Casi todos coincidimos en la ENA. Manuel Quintana, Leandro Cáceres, que era el que es muy simpático, era un personaje que de alguna manera como el chistoso del grupo. Pero es lindo esto, es lindo estudiar, o Sí. sea, la carrera con colegas y luego que el debut sea de todo Claro, junto. nos volvimos a reencontrar hace muy poco acá en Estados Unidos. La gran mayoría está acá. Hay un par de ellos en Europa y creo que un par más en Cuba, pero la gran mayoría está aquí. Y pronto estarán todos aquí, porque aquí termina Muy todo pronto, el mundo. y sin duda los vas a tener a todos aquí. Y nos reencontramos y fue muy lindo vernos después de 14 años. Qué bien. Mira, en Cuba pasa mucho, o sea, tenemos como, vamos a decir como la costumbre, la imagen, o esto es así en Cuba, de que porque las personas sean hijos de artistas, ya con una carrera tenemos ciertos privilegios, ciertas palancas para llegar a la televisión o para entrar a un proyecto. ¿Tú crees en esto? ¿Fue tu caso? ¿O simplemente no? Sí existe. De que existe. O sea, además es una referencia. Evidentemente, y si tu padre es alguien que está conectado al mundo, bueno, pues eso implica que tú lo vas a estar de alguna manera si es que te interesa. Sí existe. No fue específicamente mi caso por mi padre, que según sus características humanas es algo que no aprueba. O sea, mi padre nunca aprobó que yo no hiciera el casting. Mi padre nunca aprobó que a mí me llamaran directo al personaje. O sea, no, a él pruébalo. Y fue muy recto con respecto a mi enseñanza y mi desarrollo como profesional. Sí, no, me imagino que lo que él estaba buscando es que tú crearas tu propio camino como artista en el medio y que no te vincularan siempre sin duda, a él. Que de hecho pasó y sucedió y por mucho tiempo, bueno, él es el hijo de... Exacto, eso pasa muchísimo. Es como hoy en día las esposas o las novias de artistas dejan de ser fulanita para ser la novia de. La novia de. Y eso pasa muchísimo, sobre todo ahora que tenemos todo esto en las redes sociales. Sí. Mira, ahorita me mencionaste que tu mamá era periodista. Ya no ¿Tu mamá qué ejerce ahora? Ahora trabaja con campesinos en Cuba, ella vive en Cuba y trabaja en la agricultura con campesinos, con lo que es el cultivo de la tierra, pero no, ya no ejerce, era redactora. Wow, qué bien. Sí. Mira, ¿y cómo te sientes tú con esto de que tengas a tus padres en Cuba y tú todavía estés aquí? A mí en lo personal, esto de tener la familia dividida me choca muchísimo. Yo también tengo mi familia en Cuba. ¿Cómo tú llevas esto? Yo voy a cumplir 11 años separado de mis padres. Hace 11 años que no vivo en Cuba. Ya un poco uno aprende a vivir con ellos. Al principio fue terrible, sin duda. Al principio, o sea, la familia es todo. La familia es el apoyo, es la matriz, es todo. O sea, uno viene de ahí. Es la patria real, la familia. Es la familia. Lo demás no existe. Nada, no pertenecemos a un país, no pertenecemos a un suelo, pertenecemos a nosotros y a nuestras manadas, a nuestra familia. Ha sido muy, muy, muy duro, muy jodido, y discúlpame que utilice la palabra. Pero ya uno un poco empieza a vivir, aprender a vivir con eso. Incluso creo que ellos también lo han hecho un poco y... porque también es doloroso recordárselo todo el tiempo, ¿no? Es doloroso que cada vez que hablemos, mijo, te extraño. Eso pasa muchísimo los primeros años. Es muy complicado. Es bien duro, sobre todo las fechas que uno pasaba en familia, que era fin de año, el Día de las Madres, el día de tu cumpleaños, de los cumpleaños de los familiares. Eso los primeros años yo me recuerdo que era terrible, que yo llamaba llorando, yo decía, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Y de verdad que es algo que uno aprende a vivir con eso. Claro. Y lejos de eso, son procesos de cambio, cuando hay procesos de cambio importantes en tu vida, cuando uno está enfermo, de pronto te cae con una gripe y lo primero que uno piensa es mi mamá, es verdad. me diera un abrazo, me diera mi padre, qué sé yo. Cuando uno está en situaciones complicadas.
Sí, yo me recuerdo que a mí me pasaba muchísimo que yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Quién llamo? Porque cuando yo llegué aquí, me imagino que a ti te pasó lo mismo, porque llegamos hace ya un tiempo, Sí. no teníamos el acceso que tenemos ahora, no tenemos WhatsApp, no había Facebook en Cuba, no había internet. Era Por lo menos cuando yo llegué correo aquí, o llamadas. era por correo, que el famoso Nauta había Exacto. comenzado, o por llamada. Entonces era bien complicado, porque además yo llegué aquí con 20 años y decía, Dios mío, en esta situación que hago, no sé, preguntarle a mis padres, Claro. que es lo que normalmente uno hace. Claro. Y, ¿sabes? Me sentía un poco... Sí. Es un proceso difícil. Muy. Que las personas no entienden, las personas que están en Cuba no entienden. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se quedaron en el mismo entorno, ellos lo ven como que te extrañan, pero tú estás en un lugar donde todo es nuevo más que los extrañas. Exacto, o sea, que eso se le suma. Se imagina que yo llegué a Toronto, Canadá, yo no llegué acá, o sea, viví 4 años y medio en Toronto, llegué a Toronto a trabajar en la construcción, yo soy carpintero. Y de salir de Cuba, de hacer televisión, de estar frente a una cámara, de aprenderme guiones, de tocar una guitarra, de hacer mi música, pues a dar martillo, a construir casa, a un país terriblemente frío, porque Toronto es terriblemente frío y nosotros, por genética, no estamos No diseñados estamos para eso. acostumbrados a eso. Entonces, fueron cambios duros. O sea, mi primer proceso como emigrante fue bien marcado.